Hola y bienvenidos a una nueva emisión. Parece que se empieza a ver luz al final del túnel. Después de las medidas anunciadas por el presidente del gobierno español que permitiría, si las cosas marchan por el camino que se prevé, que a partir del 2 de mayo, es decir, el próximo fin de semana, en España se podrían realizar entrenamientos personales bajo unas muy estrictas medidas de seguridad sanitaria, pero se podría, por parte de los profesionales del pelotón ciclista, volver nuevamente a los entrenamientos exteriores, con lo cual esto empieza a convertirse en un proceso de reincorporación a las labores muy importante. Después de conocerse las fechas en las que se realizará el Tour de Francia y los posibles ajustes que haya que realizar con el Giro de Italia, la Vuelta a España y los monumentos, también Javier Guillén ha querido durante estos días dejar clara la posición de los organizadores de la Ronda Ibérica. Esta va a sufrir algunos cambios. El primero de ellos sería que comenzaría en el País Vasco, evitando las primeras etapas que estaban programadas para este año en los Países Bajos. Así que sería una versión como mínimo de 3 etapas menos. Se especula con la posibilidad de que sea una vuelta de 2 semanas. Veremos al final cómo los organizadores deciden manejar esta situación teniendo en cuenta los periodos que quedarían disponibles después de que las fechas del Tour de Francia y los mundiales hayan quedado ya dilucidadas. En cuanto a los entrenamientos que estábamos mencionando al principio de esta nota, sería muy importante también saber qué va a pasar con el resto de países. Italia, Francia, Bélgica, los Países Bajos y ese proceso de vuelta nuevamente a los entrenamientos exteriores en carretera que sin lugar a dudas marcarán la diferencia de preparación de cada uno de los ciclistas. Por ejemplo, los colombianos tendrían que también ponerse a trabajar en exteriores no más tarde de ese 11 de mayo, que es la segunda fecha prevista por parte de las autoridades francesas para levantar parcialmente la cuarentena y también permitir esos entrenamientos al aire libre, como les decimos siempre con muchas restricciones sanitarias. Sin embargo, pues el hecho de que algunos países intenten controlar todavía durante unas semanas más el confinamiento podría ser muy perjudicial y marcar una diferencia muy importante en la preparación de cada uno de los ciclistas. Recordemos que en Colombia pues están el actual campeón del Tour de Francia, Egan Bernal, Nairo Quintana, un aspirante muy importante, Sergio Higuita y por supuesto pues el resto de corredores que tienen mucho que decir, especialmente en los sprints, como Alvarito Hodge o el propio Fernando Gaviria. Así que Colombia es un país en el que habría que de alguna manera ver qué decisiones va a tomar el gobierno para permitir que estos corredores del pelotón de la élite sean beneficiados por medidas que les permitan salir a entrenar en igualdad de condiciones a como lo harán previsiblemente a principios del mes de mayo sus colegas europeos, especialmente en España, Francia, Bélgica, Países Bajos, y esperamos también noticias de Italia, que de momento es el país que todavía no se ha pronunciado claramente al respecto. Así que todo esto empieza poco a poco a moverse, ya empieza a desperezarse el pelotón ciclista. Veremos las consecuencias que deja esta situación y por supuesto pendientes también de las noticias que van llegando de las organizaciones de las grandes carreras, de los monumentos, de las clásicas y de las federaciones de cada uno de los países, así como de la UCI y de las entidades sanitarias encargadas de diseñar las estrategias a las que nos tendremos que ceñir para poder disfrutar del deporte del ciclismo. Mientras todo eso sucede, yo los invito a que me acompañen en bicicleta. Yo soy Iñaki Berrueta.